Se viene el ETF de Bitcoin y vamos a ver qué puede suceder con el precio en estos días, cómo puede llegar a avanzar, pero vamos a verlo también del término técnico, por así decirlo, ver en qué situación estamos con Bitcoin, lo que es precio. Por lo tanto, vamos a analizar eso hoy, vamos a ver los gráficos, vamos a ver cómo se viene comportando en términos de ciclo y cómo se vienen dando las zonas de soporte y resistencia para ver qué suele suceder, qué puede suceder. Por un lado, tenemos que ayer hubo una falsa alarma de que se aprobó el ETF, luego dijeron que fue una cuenta hackeada, entre otras cosas, pero bueno, vamos a ver qué sucede con eso. Pero mirando los gráficos, veamos en qué situación estamos con Bitcoin. Si yo veo el gráfico diario en un sistema más macro, en una observación más macro, vamos a ver lo siguiente. Tenemos que Bitcoin hizo varios movimientos típicos de un ciclo, que es una subida importante, un retroceso donde se acumula y luego vuelve a subir, haciendo un máximo un poquito más arriba, pero luego descarga. Luego de eso, lo que fue a hacer es una especie de acumulación en esta zona, que lo vemos acá, y tenemos que el precio acumuló en esta zona, hizo un escalón más arriba luego y empezó una onda alcista, o mejor dicho, una tendencia alcista muy visible, muy clara en esta zona. ¿Dónde encontró soporte o resistencia? En una zona muy clara que son los $48.000, que fue soporte previamente o resistencia en algunos casos, como puede ser este, en los movimientos anteriores. En esta zona fue soporte y en esta zona de acá fue resistencia. Estos precios son donde se suelen convalidar pensamientos, o más que pensamientos, donde se suelen convalidar precios de cómo la gente percibe que el precio está en Bitcoin con respecto al contexto del mercado. Por ejemplo, un movimiento completamente alcista, que ya lo rompió fuertemente anteriormente, esta zona se dio como una especie de soporte. ¿Por qué? Y bueno, precio psicológico, entre otras cosas, se pudo ver justo, por así decirlo, concatenado con otro movimiento, como puede ser alguna noticia o alguna resolución, lo que sea, ¿no? Luego, en el caso inverso, donde ya ven que hizo un máximo un poquito más arriba, pero luego siguió bajando, lo que sucedió fue que en esa zona se vendieron, es decir, muchos dijeron, bueno, acá ya está, este es el retroceso máximo, yo ya me voy de acá porque no quiero arriesgarme a que vuelva a bajar y perder más dinero todavía, y eso sería en este caso. Ahora, en el punto de acá, lo que sí tenemos es que luego un tremendo movimiento al alza que tuvimos, esto se dio de nuevo en esta zona. ¿Significa que hasta acá llega y no sube más? No, no significa eso. Simplemente se da de que un gran porcentaje de tenedores de Bitcoin dice, bueno, en este precio ya está un poco caro, yo voy a vender por las dudas y esperar más abajo en todo caso, o similar. Entonces, en esta zona tuvo presión vendedora y fue para abajo. Pero en términos generales, si uno ve la macro, la verdad es que se ve bastante interesante y se ve bastante bien, en mi opinión, porque tenemos un típico movimiento de ciclo de, bueno, una primera onda de crecimiento, bla, bla, luego una descarga de precio y una zona de acumulación típica para luego volver a tener un movimiento al alza. Esto ya lo había hablado en el canal hace mucho tiempo, cuando Bitcoin estaba en estas zonas de acá, y había comentado que si rompía ciertos valores, tranquilamente ya comienza una onda expansiva. Ahora, si vamos a hacer suma a los últimos movimientos al último periodo, lo que estamos viendo es que se está formando una especie de banderín. Bitcoin hace un movimiento alcista típico, muy claro, y una zona de acumulación nueva más arriba, y hizo un intento de ruptura al alza. Si nosotros vamos a analizar un poco el volumen, en este caso estamos viendo el volumen en Binance, ¿no? Porque estamos viendo el gráfico de Bitcoin contra el dólar, contra el USDT en Binance, lo que estamos viendo es que el movimiento que se dio en los últimos días, por un lado tenemos que la ruptura, que fue la ruptura del máximo local previo, que fue esta zona aproximadamente, se hizo con bastante volumen. Si uno ve esta de acá, dice, bueno, me genera dudas porque acá sí entraron muchos vendedores y dejó una mecha. Pero a su vez la siguiente vela fue muy interesante porque fue una vela muy roja, muy abajo, llegó a tocar la media móvil y luego volvió a subir, dejando una mecha muy alcista. Esta mecha es como que entraron muchos compradores en esta región y dicen, bueno, esta zona ya aprovecharon mucho para volver a entrar, y se dio con las siguientes velas también, porque vemos que si bien hay indecisión en estas velas, vemos que son velas con mucha mecha y poco cuerpo. En estos casos vemos que todas las mechas son altas para abajo, es decir que cada vez que bajaba el precio entraban muchos compradores y lo hacían subir nuevamente. Esto se dio así durante 3 días, que fue el 5, 6 y 7 de enero, y luego la siguiente vela vemos que, si vemos el gráfico acá abajo, vemos que el volumen fue muy superior a esas velas de indecisión. Acá lo tenemos, fue una vela muy superior en términos de volumen, fue una vela muy verde además, es decir, mucho cuerpo y muy poca mecha en términos generales. Ahora, esto lo hizo rompiendo la zona de soporte, de resistencia que teníamos acá, que era el máximo, ¿no? Y en esta zona lo que podemos ver es que apareció luego otra vela roja, pero roja porque
quedó debajo del precio de apertura de ese mismo día. Es decir, el precio de apertura fue 47.000 y el precio de cierre fue de 46.000. Pero lo que tenemos es que también entró mucho volumen, dejó mecha para ambos lados, tanto para arriba como para abajo, por lo tanto tenemos una vela de indecisión. Ahora, la siguiente vela, que es la de hoy, que es justo el día que deberían dar el dato, estamos hablando de que está dejando una mecha de vuelta para abajo, por lo tanto da señal de que están entrando muchos compradores al mercado y están tendiendo a tener el precio para arriba. Ahora, si vemos el toque mínimo de la mecha de hoy, que está dando por lo menos hasta a este día, estamos viendo que está en el máximo local previo, o sea que ni siquiera se fue más para abajo que eso, o sea, no llegó a estar debajo de la ruptura. Por lo tanto, en términos generales parecería que quiere ir para arriba el precio. Si vemos el RSI tiene bastante tranquilidad en términos de no está sobrecomprado, vemos que el porcentaje de compradores, que es esta línea azul que vemos acá, está creciendo, por lo tanto se da sensación de que esto puede llegar a subir. En términos generales vemos que lo que les comentaba, que si vemos este gráfico, podemos ver acá que en toda esta región más o menos hay un porcentaje similar de compradores y vendedores. Pero en las velas donde dejaron mucha mecha vemos que hubo más compradores que vendedores levemente, por lo tanto hubo una presión compradora y hizo subir el precio hasta acá donde tuvimos un porcentaje mucho mayor de compradores que vendedores, por lo tanto el precio rompió el alza con fuerza. En términos generales hizo un toque muy leve en media móvil. En una media móvil de 50, tenemos acá la de 9, 20 y 50, la de 50 la tocó y subió fuertemente, por lo tanto se ve que hay presión compradora, que están esperando que baje un poco para seguir comprando, y eso se dio en estas velas. Vamos a ver cómo sigue el precio. Tenemos esta zona de soporte que son los 48.000, que yo creo que cualquier aprobación va a hacerlo romper. Muchos dicen, bueno, se va a vender la noticia. Es medio polémico porque si hay una noticia como esa, yo creo que va a entrar mucha presión compradora, lo cual va a hacer subir el precio, pero bueno, uno nunca sabe, obviamente. Uno lo que hace es tratar de ver cuál es el movimiento más probable o el caso más probable que se pueda llegar a dar. Ahora, supongamos que Bitcoin llega a romper estos 48.000, que vamos a marcarlo acá, que sería esta línea verde que las marco acá. ¿Cuáles son los siguientes niveles? Si nosotros vamos a ver los precios previos, la zona de soporte y resistencia previa, una zona fuerte, una región fuerte podría ser los $51.000, que es una zona donde fue soporte o resistencia varias veces, que podemos ver en esta región de acá, en esta región de acá y en esta región de acá. Por lo tanto, ahí podemos llegar a encontrar algo de resistencia al momento de subir, y la siguiente en los 53.000. Veremos cómo evoluciona en los próximos días. Hoy tendríamos la noticia, así que vamos a ver qué sucede, pero bueno, atentos a eso. Y si te gustó este video, deja tu like y compartirlo con algún amigo, que esto ayuda a que el canal se muestre más y ayuda a tener más vistas. Y bueno, deja tu comentario diciéndome qué es lo que pensás que puede llegar a pasar. Nos vemos en el próximo video.